todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a esta nueva serie de mensajes que vamos a empezar ahora. Como parte de este tiempo vamos a estar hablando acerca de reconstruyendo en fe. ¿Qué significa esto de reconstruir en fe? Bueno, tiene mucho que ver con el hecho de que empezamos un nuevo año, de que el año pasado estuvo marcado principalmente por la pandemia, especialmente tuvimos que rehacer un montón de cosas, aprender un montón de cosas nuevas, adaptarnos, y cuando empezamos a retomar algunas cosas, como por ejemplo los trabajos que estamos haciendo como iglesia, los grupos pequeños o como vida personal, a veces parece ser que tenemos que enfrentar este nuevo año como un proceso de reconstrucción. Y cuando estaba pensando en eso, y estoy orando durante esta semana, estaba pensando, Señor, ¿cuáles son las historias que querés que contemos para empezar este año con la convicción, la decisión y la capacidad de enfrentar el día a día con la fe que viene de parte tuya? No fe en mis propias condiciones, en mis propias ideas o en mis propias capacidades, sino en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, hoy quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanini, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían liberado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se liberaron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Te digo la verdad que cuando estaba leyendo este pasaje, especialmente en el capítulo 1, fue un tiempo muy bueno con Dios, de poder estar leyendo y escuchando a este Señor. Y hoy quiero hacer mención de un par de cosas, solamente para empezar como introducción a este tema del reconstruir las murallas, reconstruir nuestra vida, reconstruir lo que tenemos alrededor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Pero para empezar quiero preguntarte, ¿qué pensás vos? ¿Qué es lo que hace un día ordinario o extraordinario? Simple, a veces pensamos que nuestros días son aburridos, son normales, comunes y corrientes, llenos de cosas que no valen la pena, solamente entrar a trabajar, ir al colegio, ir a hacer lo que tenemos que hacer, volver, descansar un poco, dormir y volver a empezar. Entonces, quiero que paremos por un momento y pensemos en esto. ¿Qué es lo que hace que un día sea ordinario o extraordinario? Paremos un segundo aquí y quiero que tengas este tiempo de estar estudiando o pensando con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, acerca de esto. ¿Qué esperas para que un día sea extraordinario? Espero que hayas podido tener este tiempo junto con tu familia para poder charlar y pensar acerca de qué es lo que hace un día ordinario o extraordinario. La verdad es que cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Nehemías, las primeras cosas que dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20. ¿Qué es eso? Obviamente no es nuestro calendario, pero significa, en el calendario que estaban usando, es como si fuese noviembre, finales de noviembre, diciembre. Quiero que manejes ese tiempo en tu cabeza porque vamos a usarlo después, pero lo que significa es que Dios interviene en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Nehemías está hablando que esta historia es una historia real, no es una historia ficticia. Entonces da referencia de dónde viene, a dónde está, en qué año,
haciendo qué, vamos a ver más adelante. Pero la verdad es que Dios interviene en nuestro día a día. Dios interviene en nuestro día a día todo el tiempo. El Dios del universo interviene todo el tiempo en nuestra vida ordinaria, que en realidad no es una vida ordinaria, porque el solamente hecho de que estés vivo es un milagro. El hecho de que tengamos la capacidad de respirar es un milagro, que tengamos la capacidad de sentir nuestro corazón, de saber que nuestro corazón está funcionando, lo hacemos sin que nos demos cuenta. Tu corazón late a un ritmo de alrededor de entre 60 y 100 latidos por minuto. Significa que hasta ahora no sé cuántos latidos has dado en este último tiempo. Si este mensaje es un poquito que te hace poner nervioso, tus pulsaciones van a estar un poquito más altas, o si te está por quedar dormido ahora, tal vez tus pulsaciones empiecen a ir para abajo. Estás calmándote un poco más. Pero no nos damos cuenta de eso. Dios está haciendo cosas extraordinarias a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos la tendencia de llamar a todo una cosa ordinaria, común y corriente. Pero la verdad es que cuando leemos la palabra de Dios vemos que Nehemías está hablando de que Dios interviene en su vida, ¿no es cierto? En un momento dice que estaba en este lugar, estaba en la ciudad de Susa, y se encuentra con uno de sus hermanos. No sabemos si es un hermano de sangre o si es otro judío, a los que, digamos, entre sí se llamaban hermanos, ¿no? Porque son del mismo lugar, del mismo pueblo, de la misma familia, ¿no es cierto? No sabemos, pero sabemos que es una persona cercana y les pregunta acerca del resto de los judíos que se habían librado del destierro. Significa que Israel no era lo mismo que era hace varios años atrás. Todos estaban en el destierro. No sé si sabes algo, pero el reino de Israel, después del reinado de Salomón, se divide en dos partes. Dos tribus van para un lado, el resto de las otras tribus para el otro. Una parte va en cautiverio y es dispersada por todos lados, y después solamente quedan otras dos que son el remanente, y ese remanente también después termina siendo llevado al exilio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y cuando habla Nehemías está en el tiempo del reinado de Artajerjes, y vemos que está en un lugar que no es el lugar original del pueblo de Israel. Está en otro lugar totalmente distinto. Y de repente se encuentra con estas noticias, ¿no es cierto? Como cosa particular, yo puedo decir que Dios siempre está interviniendo en mi vida. La respuesta, lo que marca la diferencia entre un día ordinario y un día extraordinario es cuando respondo al llamado de Dios. En este momento, Nehemías pudo haber dicho: qué lástima, y listo. Pero vemos que de repente pasa algo, que Nehemías está respondiendo a una invitación de Dios. Tú puedes hacer lo mismo. Todos los días respondemos a la invitación de Dios o rechazamos la invitación de Dios. A veces nos damos cuenta de cuál es la invitación de Dios, a veces no nos damos cuenta cuál es. A veces corremos para todos lados y no prestamos ni siquiera atención. La verdad es que no hay ningún día que sea ordinario, porque Dios está trabajando todos los días, haciendo algo extraordinario y diferente. Es nuestra tarea poder prestar atención, bajar un cambio, bajar los decibeles y prestar atención. Vemos que hay posiblemente dos aspectos muy distintos en esta historia. Una persona que está en el centro de la civilización de ese entonces, del imperio más grande. Tenemos aquellos que que escaparon del destierro y están en Jerusalén otra vez. Vemos que el corazón de Dios es un corazón que ama y un corazón que ve, no que ve para estar vigilando,
sino es un corazón que ama y que quiere y que nos quiere cuidar y nos quiere nuestro bienestar y nuestro bien. Y a veces pensamos que nadie nos ve, a veces pensamos que nadie se ocupa de nosotros, que nadie nos saluda, nos pensamos que nadie se da cuenta de dónde estamos. Tal vez estás pensando, bueno, yo estoy en el medio de la nada, ¿quién se importa acerca de mí? O estoy en un colegio que nadie conoce, o en un pueblo que nadie conoce, acá nunca pasa nada, pero vemos que el corazón de Dios está cerca de cada uno de nosotros, preocupado por cada uno de nosotros y nos ve. Dios trae noticias acerca de los que están en extrema pobreza, dice que estaba en gran calamidad y gran humillación, de aquellos que estaban en el exilio, en un lugar que había sido destruido, en el medio de la nada. Y Dios trae noticias porque su corazón está pendiente de lo que sucede ahí. Y trae y conecta a otra persona también que está en el medio del lugar más importante, al lado de alguien muy importante. Dios trae noticias y lo que quiero decirte hoy es que Dios está actuando, moviéndose para alcanzarte, para bendecirte. La palabra de Dios nos dice que, um, que el Señor siempre se está moviendo, que el Señor está obrando, que el Señor conecta cosas. Dios nos está viendo y que está queriendo alcanzar. Pero la pregunta es simplemente si vamos a responder a su llamado. En Hebreos 3:15 dice, hoy se escucha su voz, no endurezcas tu corazón como en Meribá, como en el tiempo de la rebelión. ¿Respondo a su llamado? ¿No respondo a su llamado? La verdad es que Dios nos ve, Dios te ve, aun aunque estés aún tal vez en medio de un tiempo de depresión o en un tiempo de malestar o aún enfermo o luchando con problemas matrimoniales o luchando con tu propia autoestima o luchando con el día a día. Dios te ve. Y quiero que sepas eso, que Dios te ve. No porque te está buscando para condenarte, sino que te está preocupado por ti y está queriendo alcanzarte, bendecirte, ayudarte y llevarte a un lugar de bienestar, de puedas estar en paz. Sabemos que el pueblo de Israel había estado en esta situación simplemente por desobediencia. Entonces vemos que Dios, el corazón compasivo de Dios, está aún por aquellos que están pagando por su propio pecado, por su propia desobediencia, por su propia obstinación. Aún en cuando estoy padeciendo o sufriendo las consecuencias de mi pecado, Dios se acuerda de mí y nos alcanza, nos busca y aún hace cosas que vamos a ver ahora que pensamos que no lo merecemos, ¿no es cierto? Y vemos que si uno hace una línea de contacto entre de dónde a dónde estamos trabajando, de dónde a dónde vemos que Dios conecta a las personas, vemos que Dios usa a diferentes personas para poder conectarnos y expresar de su amor y su cuidado. En este momento Dios conecta a Nehemías, que está en el centro, en la capital, en el palacio real, y conecta por medio de una historia de alguien, de algunas personas que habían escuchado noticias o habían ido al lugar en cuestión y Dios conecta, ¿no es cierto?, esa cosa. Pero ¿cómo es que Dios conecta eso? Es simplemente porque vemos que en Nehemías el capítulo 4 dice esto: al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Significa que Nehemías sintió la compasión, el dolor, el malestar, el no puede ser, ¿no es cierto? Y Dios nos mueve para que podamos alcanzar a otras personas. Dios lo que está haciendo es compartir de su corazón con el nuestro. Nehemías fue movido a compasión, ¿no es cierto? Pero no sabía qué hacer. Pero significa que
había algo que estaba pasando en su corazón y que lo llevó a oración, lo llevó a orar. Nehemías lo que está haciendo es responder al sentir del corazón de Dios. Si uno piensa acerca de eso, del moverse, del responder al corazón de Dios, podemos ver también que en Mateo capítulo 20, versículo 32 a 34 dice: Jesús se detuvo y los llamó. Y a dos personas que eran ciegas, le dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y los dos dicen: Señor, queremos recibir la vista. Y en el versículo 34 dice: Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron, dice. Mateo capítulo 20, versículo 32 al 34. Vemos que el amor de Dios es acción. Y quiero que te lleves esto a tu corazón, a tu vida durante esta semana, que el amor es acción, no es un sentimiento solamente que queda ahí y me hace sentir bien. El amor es acción y el amor de Dios se refleja en que Cristo, aun cuando estábamos en medio de nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Hizo lo que nosotros no podíamos para que podamos tener relación otra vez con Dios. Y con esto que estoy diciendo, que tu vida solamente está cerca de ser una oración y listo, no, estoy diciendo que Dios, quiero mostrarte que Dios te ama. Dios está alcanzándote, aún por este video, aún por un mensaje, aún por un mensaje de texto de alguien que te alienta. Es simplemente el corazón del Señor Jesús mostrando su compasión. La cosa es que si el amor es acción, Dios también nos ha puesto a nosotros, a todos nosotros los que lo conocemos, como las personas que demuestran de su amor en la comunidad en la que estamos o en el mundo al que estamos. La pregunta más importante es si estamos respondiendo a la invitación del Señor Jesús para hacer su obra, para rescatar al perdido, para traer ánimo al desanimado, para traer ropa al que no tiene, para traer ánimo, salvación y traer las buenas noticias de Jesús a un mundo que se cae a pedazos por el egoísmo, se cae a pedazos por las divisiones que hay, por los celos, las envidias, la falta de comunicación, por los tantos problemas que vemos alrededor nuestro. Pero aún vemos que Dios, aún en nuestra condición en la que estamos, aunque pensemos que estamos olvidados, perdidos y dejados de lado, quiero que sepas que Dios te ve, que Dios te ama y que Dios nos está invitando a un futuro mejor, a responder a su amor. Su amor no falla, su amor no cambia, su amor nos alcanza y su amor quiere que tu vida experimente de su amor. Su amor es mucho mejor que el amor de cualquier otra persona, pero muchas veces Dios pone a personas alrededor nuestro para empezar a entender cuánto Dios nos ama. Hoy quiero terminar con esto, que Dios es amor y el amor es acción. Y vemos el obrar de Dios cuando decimos: Señor, trabaja a través de mí. Señor, quiero responder al mover que estás haciendo en mi corazón para bendecir a otros. Tal vez hoy necesites el amor de Dios y seas el receptor del amor de Dios. Entonces no digas: no necesito nada. Dios está moviendo a otras personas para que puedas entender que Él te ama con un amor eterno. O tal vez hoy seas una persona que está recibiendo del mover de Dios para bendecir a otras personas, aún esas personas que están en circunstancias muy, muy, muy difíciles. Tal vez no los conoces, pero tal vez estás sintiendo el mover de Dios para alcanzar a otros. La pregunta es: ¿vamos a responder al corazón de Dios o no? Y si vamos a decir que sí, todo empieza por oración. Entonces, Señor,
¿qué querés que haga? Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Puede ser una cosa chica, puede ser una cosa grande, pero la verdad es que Dios quiere transformar tu día ordinario en un día extraordinario. Solo tiene que ser un momento de decir, Señor, acá estoy. Que Dios te bendiga. Seguimos este estudio juntos del libro de Nehemías. Quiero que invites hoy a decir, Señor Jesús, Señor, te invito a mi vida. Señor, no quiero tener un corazón duro. Señor, quiero sentir tu corazón, que pesa o que está dolido por aquellos que necesitan de tu amor. Quiero ser tus manos y tus pies para aquellos que necesitan. Si es así, empieza a pedirle al Señor que te guíe y no dudes, aunque sea chico o grande, el amor es acción. Dios te bendiga.